Muy bien, bienvenidos a todos. Vamos tomando asiento. Es un momento muy especial porque es el bautismo de nuestro hermano Javier Gómez Pascual. Hay un texto en la Escritura que de alguna manera es lo que sintetiza el símbolo del bautismo, ¿no? Lo dice el apóstol Pablo, dice, porque somos sepultados juntamente con Él, o sea, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos en este momento a tener una canción y me gustaría que antes de cantar pudiéramos encomendar esta celebración a nuestro Dios. Por lo general cerramos los ojos para no distraernos, así que invito a que podamos cerrar nuestros ojos, pensar en nuestro Dios, ese Dios todopoderoso, soberano, que lo sabe todo, que lo puede todo, y a Él le vamos a encomendar esta celebración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, porque tú has prometido hacerte presente aquí en medio de nosotros, que tu Santo Espíritu nos inspire para que todo lo que hagamos y digamos lo podamos hacer conforme a tu voluntad. Queremos darte gloria a ti, pero también queremos salir con el corazón llenos de tu presencia. Pedimos en este día una bendición muy especial para Javier, que es su bautismo, para que la experiencia que él pueda vivir la pueda recordar toda su vida. Gracias por este tiempo de compartir. Oramos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar la siguiente canción. Invito a que nos pongamos de pie y a aquellos que la sepan, que la podamos seguir. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Jesús, así es. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, mi buen Jesús, te alabaré, te alabaré. Te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo, de día y de noche. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré.
podemos tomar asiento. Ahora vamos a tener un tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Invito a Guido, pastor de la iglesia, que él nos acompañe. Muy bien, queridos, bienvenidos todos. Disculpad que me voy a ajustar un poco lo que tengo aquí anotado, pero no va a ser para nada aburrido, sino que os voy a simplemente dar unos pensamientos de instrucción para que veáis lo que vamos a hacer hoy tiene sentido. Así que estamos aquí por el bautismo, ¿verdad? Estamos aquí, como veis, con el bautisterio bastante lleno de agua. Y que aquí estamos porque Javier se bautizará hoy. Así que, familiares, amigos y hermanos en la fe, bienvenidos. Y los que nos acompañan también por YouTube. Y como he dicho antes de bautizar, quiero ofrecer una sencilla pero clara explicación. Creo que todos podemos recordar momentos de distintos bautismos que hemos visto. Algunas imágenes no son contradictorias. Por ejemplo, aquí tenemos una secuencia de una película de Jesús, con Jesús antes de este momento completamente sumergido o a punto de estar completamente sumergido por el bautismo de Juan el Bautista. Otro recuerdo de un acto llamado bautismo de un bebé o una bebé. Ahí también, tan súper pequeños, son preciosos. A veces un tanto llorones porque se asusten por el agua que tienen de repente en la frente y no entienden nada. Es sin duda una ceremonia que no cuenta con el juicio propio del bautizado. Hoy asistimos al bautismo de una persona adulta, consciente y por su fe. Javier me pidió ser bautizado. Será sumergido en agua y bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dará su testimonio de fe y de salvación antes de ser bautizado. Y ahora lo prometido, queridos. Explicaré al menos 3 características del bautismo ordenado por Jesús. Y por ello llamamos el bautismo primera ordenanza. Porque Jesús lo ordenó de esta manera. Así que explicaré estos 3 puntos. ¿Por qué bautizamos por inmersión? O sea, ¿por qué sumergimos entero bajo el agua? ¿Por qué bautizar después de creer? O sea, ¿por qué bautizar a personas después de creer en Jesús? ¿Por qué bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es decir, ¿por qué bautizar autorizado por Jesús, en el nombre de Jesús? ¿Y por qué bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pero queridos, os recomiendo aclarar primero un asunto básico, esencial, imprescindible. Aclaremos primero qué es más importante, obedecer a Dios o a las personas. El cristianismo creció en una sociedad religiosa y secular muy hostil. Los discípulos de Jesús fueron perseguidos por los representantes, prestad atención, representantes de Dios en la tierra. En el nombre de Dios, del Dios de Israel, el Dios nuestro, en el nombre de Dios habían crucificado a Jesús.
Dios lo había permitido para la salvación del mundo. El Padre resucitó a su Hijo Jesús y después por la autoridad de Jesús y en el poder del Espíritu Santo ocurrieron señales y milagros que ni siquiera sus enemigos podían negar. Pero Pedro y Juan fueron arrestados y llevados a la presencia de los sacerdotes y autoridades, azotados. Imaginémonos a Pedro delante del sumo sacerdote en aquel templo, lleno de oro y de plata, majestuoso. Los sacerdotes y autoridades los amenazaban con la muerte y querían prohibirles su labor evangelizadora. Entre ellos, bautizar en nombre de Jesús. Entonces Pedro abrió valientemente su boca y lleno del Espíritu Santo, él lanzó esta pregunta ante todos aquellos. Y debemos aclarar esta pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o a las personas? Es la pregunta clave. Si Dios no es más importante en tu vida que todo lo demás, todo falla. No puedes saber lo que Dios quiere, porque Dios no te lo va a revelar. ¿Para qué? Si no vas a hacer ni caso. Nada tendrá sentido. Y por tanto, aclaremos primero, ¿qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o a los familiares? ¿Qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o a la persona, a la presión nacional, cultural, tradicional o eclesiástica? ¿Qué es más importante? ¿Obedecer a Dios? ¿Alguien duda que es necesario obedecer a Dios más que a nadie? ¿Alguien duda? Hasta aquellos enemigos quedaron callados y no podían contestar. ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Respondieron Pedro y los demás apóstoles, nos dice la Biblia en Hechos capítulo 5, versículo 29. Porque esto es el corazón del cristianismo. Sin ello hay pura religiosidad que no va a ninguna parte. ¿Ha quedado aclarado que es más importante obedecer a Dios que a nadie? ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Si honrar a Dios es más importante, tiene sentido explicar por qué bautizamos por inmersión, y ahí vamos. ¿Por qué sumergir enteramente al que se bautiza? Leemos ahora en Marcos 3:6, cuando confesaban sus pecados, Él los bautizaba en el río Jordán. Ahí tenemos a Juan el Bautista con unos soldados, algunas personas que vinieron para ser bautizados, a Jesús también que bautizó. Así que, ¿por qué bautizamos por inmersión? Hemos recordado alguna escena de la película Jesús y en el momento de ser sumergido por completo en el río Jordán. Fue bautizado por Juan el Bautista. En la pantalla tenemos un ejemplo, una ilustración aquí. La Biblia nos recuerda la escena de bautismo de Juan. Una multitud de personas muy distintas se habían acercado al Jordán para ser bautizados. Pero Juan les exigía que primeramente, ¿qué? Se arrepintieran de sus pecados y que confesaran sus pecados. La Biblia, en el Evangelio de Mateo 3:6, como hemos visto, nos dice, cuando confesaban sus pecados, los que acudían a Juan para ser bautizados, él, Juan el Bautista, los bautizaba en el río Jordán. Los bautizaba por inmersión. Era un rito que simbolizaba una purificación de todo el ser, de pies a cabeza. Por ello, por inmersión, la palabra bautismo significa sumergir. Repito, la palabra bautismo, ¿qué significa? Sumergir, inmersión en agua, por completo. Por lo cual, todo lo demás carece de sentido. Es un contrasentido, una contradicción.
Los que se bautizaron por Juan eran todas personas en su pleno juicio. Antes de bautizarse, ¿qué exigía Juan? ¿Lo recordamos? Arrepentimiento, conversión, saber lo que hacían, una entrega total, una preparación para recibir a Jesús, al Mesías. Eran hombres, eran mujeres, eran sacerdotes, eran cobradores de impuestos, eran soldados, discípulos de Jesús estaban ahí. Juan les amonestaba exclamando: arrepentíos y confesaos de vuestros pecados. Y los demás que se negaron a confesar sus pecados, ¿cómo les llamaba? ¿Os acordáis? Era tremendo, ¿eh? Dijo: generación de víboras. Entonces mandó parar la coraza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. El etíope llegó a ser uno de los primeros cristianos. A veces pensamos que los españoles son los primeros cristianos, ¿verdad? Los europeos o algo así. No. Un africano, el etíope, era uno de los primeros cristianos y el país etíope era el segundo país con más mayoría cristiana en el mundo. Felipe le explicó la fe en Jesús, que Dios había cargado sobre Jesús, el Hijo de Dios, todo el castigo por nuestros pecados. Eso le decía Felipe. Y tal como Dios lo había anunciado por medio del profeta Isaías, Jesús el Cristo nos libra una vez por todas del castigo eterno de Dios. El creer y recibir a Jesús como Señor y Salvador, Dios perdona todos los pecados, le decía Felipe. El etíope había buscado a Dios y lo había encontrado. Creyó, fue salvo y perdonado. Y como testigo se fue a bautizar por inmersión. ¿Por qué bautizar después de creer? ¿Por qué bautizar después de creer? Después. Tenemos más evidencias. Un poco más tarde el apóstol Pedro fue llamado a predicar a una ciudad costera del mar Mediterráneo, a Cesarea, a casa de un hombre importante de la ocupación Roma. Al predicar Pedro sobre Jesús ante los soldados, familiares y amigos de Cornelio, creyeron a Dios, reconocieron que antes no habían sido salvados. Cuidado, repito, reconocieron que antes no habían sido salvados ni por su fe en Dios, porque creyeron en Dios de Israel, el mismo que los sacerdotes creyeron y crucificaron a Jesús, ni por sus limosnas fueron salvos, ni por sus oraciones, que Dios menciona y le agradaron, pero no salvaron. Ahora creyeron a Dios, no solamente en Dios, a Dios, y recibieron por fe la salvación únicamente y completamente en Jesús. Leemos en Hechos 10:47. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos? Ahora presta atención, estos que han recibido el Espíritu Santo de igual manera que nosotros. ¿A quiénes bautizaron? A los que ya habían recibido el Espíritu Santo. Después de creer, después de ser salvos por la fe en Jesús, después de recibir el Espíritu Santo, después fueron bautizados por inmersión, lo más probable en el mar Mediterráneo, como ilustra la imagen en la pantalla que tenéis ahí. Más, ¿por qué bautizamos después de creer? ¿Qué pasa si alguien ha sido bautizado como Jesús? Escucha. Si alguien ha sido bautizado como Jesús, como algunos creen que se bautizan como Jesús, pero sin antes de haber entendido casi nada del cristianismo. Por ejemplo, alguien que no sabe que necesita el Espíritu de Dios para ser cristiano verdadero. Alguien que no había nacido como hijo de Dios antes de su bautismo. ¿Se le puede bautizar después de creer de todo corazón en Jesús? Mire lo que pasó a Pablo,
Unos años después del etíope y de Cornelio, se había encontrado Pablo con unos discípulos que habían sido bautizados como Jesús, pero no habían entendido el mensaje de Jesús. Y ahora, después de creer, ¿qué les decía Pablo? Lo voy a leer. El bautismo de Juan, dijo Pablo, no era más que un bautismo de arrepentimiento, decía. Al oír esto, los discípulos de Juan fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados porque su bautismo de intenciones de creer en Jesús no era válido. De la misma manera, el bautismo de intenciones que se aplica a los que aún no pueden creer, tampoco es válido. Al que se bautice tiene que creer antes de ser bautizado. No fueron bautizados de nuevo. El bautismo después de creer era su primer bautismo, verdaderamente cristiano, según la ordenanza de Jesús. ¿Por qué bautizamos después de creer? El bautismo después de creer, una razón más encontramos en Romanos 6:4, que se mencionó al principio. La unión imprescindible del creyente con Jesús es la unión en su muerte y resurrección que ocurre interiormente al creer en Jesús. Es decir, antes de ser bautizado, esta unión con Jesús es invisible, pero transformadora por la fe y tiene que ocurrir antes del bautismo. Después de creer, esta unión invisible es manifestada visible y públicamente por el bautismo. Esto lo explica Dios en su palabra, que ahora voy a leer en Romanos 6:4. Nos recuerda este simbolismo de nuestro testimonio público. Mediante el bautismo, dice la palabra de Dios, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, con Jesús en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. El bautismo no tiene este poder de unirnos a Jesús interiormente, pero sí manifiesta esta unión de manera visible exteriormente. Además, el bautismo como testimonio y obediencia de fe nos da una buena conciencia delante de Dios. Como vemos, se bautizaron creyentes judíos, hermanos etíopes y gente de todas las naciones por inmersión y después de creer. Ahora, ¿y en España? ¿No se bautizaba por inmersión y después de creer? Sorpresa. Sí. Encontramos en España, por ejemplo, en Terrassa, donde mi mujer y yo hemos estado, ahí, viéndolo, del siglo IV, bautisterio para bautizar por inmersión a los que creyeron. Aquí, ahora sí que podéis ver la imagen, ¿verdad? En la diapositiva. Es un bautisterio del siglo IV para inmersión después de creer, que está ahí en Terrassa. ¿Es válido el bautismo sin antes haberse arrepentido y comenzado a seguir a Jesús? Después de todo lo que hemos visto que dice la Biblia, tenemos que decir, por supuesto, que no es válido. El bautismo es ordenado por Jesús. Debemos obedecer a Dios, ¿qué? Antes que a los demás, a cualquiera. Y ya por último, Jesús nos mandó bautizar así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo a Jesús,
a sus discípulos, yendo, no quedando quietos, yendo, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo. Mateo 28, 19 a 20, cuando Jesús ordenó esto a sus discípulos, al final ya. ¿Es válido entonces el bautismo de los que niegan que Jesús es Dios? ¿Niegan que Jesús es Dios? Por supuesto, no es válido. Dios es uno en tres. Y el bautismo nos une públicamente con Dios el Padre, que habló además en el bautismo de Jesús, con Dios el Hijo, que estaba en el río bautizándose, y con Dios el Espíritu que vino sobre él en el momento del bautismo. Un Dios en tres. ¿Es válido el bautismo sin antes haberse arrepentido y comenzado a seguir a Jesús? Por supuesto que no es válido. Pero es válido el bautismo por inmersión de los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eso es válido? Por supuesto que sí. No porque lo digo yo, sino porque lo dice Dios, al que hacemos bien en aprender a obedecer. Este es el bautismo que practicamos, el que es válido. El bautismo que ordenó Jesús. Eso dice la Biblia, y esto creemos que Dios el Padre nos dio la salvación eterna solo en Jesús, su Hijo. Cuando recibimos la palabra de Dios por fe, recibimos el Espíritu de Dios y somos cristianos salvados por la fe. Hijos de Dios, transformados por el Dios, el Espíritu, comenzamos a vivir una nueva vida con Dios y en su poder, y por ello bautizamos así, y por ello vivimos de esta forma. Y ahora, queridos, al finalizar, doy ahora la oportunidad a todos los que deseen recibir en este momento a Jesús como su único Señor y Salvador. Puede que te haya pasado lo mismo que a Cornelio y todos que estaban con él allí. Gente buena, pero no salva. Y se dieron cuenta que no hay ninguna ley que les puede justificar ante Dios, no hay nada que les puede perdonar sus pecados, pero Jesús sí. Por eso murió y resucitó. Si es tu caso, Jesús te ofrece su perdón de todos tus pecados por medio de la fe hoy. La Biblia dice que necesitas recibir el Espíritu de Dios para ser hijo de Dios. Dios te recibe hoy en su familia si recibes a su único Hijo, Jesús, como tu suficiente Salvador y tu Señor. Ahora tienes la oportunidad de recibir a Jesús y creer en el Hijo de Dios. La Biblia dice que todos los que recibieron a Jesús por la fe como su único Salvador, los que creyeron en su nombre, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. El derecho de ser hijos nacidos de Dios por su Espíritu. No el resultado de la obediencia a una ley, porque las obras de la ley ningún ser humano jamás será justificado de sus pecados, sino solo por la fe en Jesús. Por gracia serás salvo, sin obras, para que nadie se gloríe delante de Dios ni delante de los demás. Jesús ofreció una vez por todas el único sacrificio que quita todos nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Así que te invito a recibir la palabra de Dios. Te ruego que dejes de confiar que te vayas un día a salvar por tus obras o por tu bautismo. Recibe ahora a Jesús como tu único Salvador. Recibe ahora a Jesús como tu único Señor. Recíbelo. Hazlo Señor y Salvador de tu vida.
arrepiéntete de todos tus pecados y recibe ahora el perdón por todos. Recibe en el nombre de Jesús, recíbelo, acepta por fe el perdón y entrega tu vida a Jesús. Recuerda, ¿a quién debemos obedecer más? ¿A Dios o a los hombres? Pregúntate, ¿honraste a Dios en el bautismo? ¿O vas ahora a entregar tu vida entera a Jesús? No podrás cambiar tu pasado, pero Dios sí puede cambiar tu pasado, tu presente y tu futuro. Confía y ven a Jesús. ¿Hay alguien que recibe en esos momentos a Jesús? Pregunto. ¿Hay alguien que nota que el Espíritu de Dios le está hablando, que Dios le está tocando, que Dios está diciéndole, cree hoy y recibe a Jesús? Deja tu pasado, entrega tu vida presente a Jesús. ¿Hay alguien? Si hay alguien, me gustaría luego hablar con esta persona. No dejas esta oportunidad. Hay que tomar decisiones en la vida, porque si no, vamos arrastrados por la corriente de la rutina, aunque sea equivocada, aunque nos lleve a la condenación eterna. Somos así. Tenemos que parar, hacer un alto, escuchar a Dios, creer a Dios y tomar una decisión a favor de la salvación en Jesucristo. También puede ser que es el momento que tú sientes que quieres renovar tu fe, tu primer amor a Jesús. Porque recuerda, hemos sido sepultados en el bautismo con Cristo y resucitados con Él por el poder del Padre a una nueva vida en la que andamos, en el poder de Dios, con Jesucristo, en el primer amor. Si hoy quieres renovar este primer amor a Dios y que caminar con Jesús, lleno del Espíritu Santo, lleno de su poder, una nueva vida que honra a Dios antes que todo, pues toma esa decisión. No la dejes pasar, tómala ahora. Y los que están siguiéndonos en YouTube, que creo que ya no pueden, o que sí, ya de nuevo, aquí tenemos artistas que nos han conectado otra vez en directo por YouTube. Ahí abajo se puede tomar el comentario y poner el comentario y decir, quiero saber más. Pues enviarme un WhatsApp. Gracias por esta atención y por permitirme dar estas explicaciones. ¿Por qué bautizamos de esta forma? ¿Qué creemos? ¿Y por qué? Que Dios bendiga su palabra, que glorifique a Jesucristo, que nos haga estar enamorados de Jesús para ser sus seguidores. A Él sea la gloria. Amén. Invito a Javier que por favor pueda pasar aquí adelante. Muy bien. Conocimos a Javier hace algún tiempo atrás, ¿no? Era el muchacho de Burgos Alto, ¿sí? Yo así lo llamaba al principio porque no me acordaba su nombre, ¿no? Así que con el tiempo nos fuimos conociendo, invitándonos mutuamente, compartir la mesa y le fuimos tomando cariño a Javier, hasta el día en que él dijo, bueno, quiero bautizarme, ¿no? Y cuando uno toma esa decisión es como que hay toda una lucha, un nerviosismo y demás. Pero Javier, hoy ha llegado el día, así que agradecemos a Dios por ello. Él nos va a comentar, Javier, un poco su testimonio. Él lo ha escrito, así que podemos oír con atención lo que él nos va a comentar. Bueno, buenos días a todos. Gracias a todos los que estáis por aquí, que habéis venido a mi bautismo. He estado reflexionando estas semanas sobre el bautismo y os quiero leer unos breves apuntes. Antes de empezar a abrir por primera vez la Biblia, hacia 2011, mi vida de adulto se regía por mi criterio personal. Mis padres me inculcaron algunos valores cristianos que yo realmente les agradezco.
Me enseñaron que no estaba bien mentir, engañar, robar o menospreciar al prójimo. Me enseñaron también, por ejemplo, lo importante que es ser honesto en la vida. Pero a medida que yo entraba en mi etapa adulta, sin la guía de mis padres, mi criterio podía cambiar y podía acabar haciendo lo contrario. Mi conciencia podía juzgarme puntualmente, pero podía callarla yo con el tiempo. No era conocedor de la palabra de Dios y no le daba espacio en mi vida. A partir de ese encuentro con las Sagradas Escrituras y con el paso de los años, siento en mí imprescindible en mi día a día la lectura regular de algún pasaje bíblico. Esto me ayuda a conocer la voluntad de Dios, a meditar en ella. Es alimento espiritual y aumenta mi fe. Como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia nos pide que aceptemos a Jesucristo como único Salvador. Y ahora os cuento cuál fue mi experiencia. Hace varios años yo ya asistí a alguna iglesia donde se invitaba a las personas a declarar públicamente el señorío de Jesucristo. Después de varios meses, un buen día, decidí dar el paso y salir al frente de la iglesia. Allí reconocí que era pecador y acepté a Jesucristo en mi vida. Creo por fe que murió por mí una vez y para siempre, para el perdón de mis pecados y que me da la vida eterna. Como dice Efesios 2:8, 10, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Para finalizar, y siguiendo el mandato dado por el mismo Jesucristo, me bautizo uniéndome a Él en su muerte y naciendo con Él a una nueva vida. Como dice Romanos 6:4, por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Pues nada, muchas gracias por asistir aquí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos ahora a cantar solamente una estrofa de una canción. Invito a Guido y a Beatriz que puedan pasar aquí adelante y después que cantemos esa estrofa va a ser el bautismo y ellos nos van a guiar después a seguir cantando esta misma canción. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Javier, hemos escuchado tu testimonio, ¿no? Pero quisiera nuevamente preguntarte, ¿crees que Jesucristo es el Señor y el Salvador de tu vida? Sí, creo. ¿Aceptas a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida? Sí, le acepto. Por la confesión de tu fe y en obediencia al mandato de Cristo Jesús, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me llamen, lo que me llamen, aunque me llamen, lo que me llamen,
aunque me llamen, lo que me llamen, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Evangelio lo creeré. El Evangelio lo viviré. El Evangelio lo compartiré. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Seguimos cantando la siguiente canción, mientras que Javier se está cambiando, porque él va a participar hoy ya como bautizado mayor aquí entre nosotros la primera vez de lo que llamamos el partimiento del pan, quiere decir lo que Jesús hizo, tomó el pan, lo partió, dijo eso es mi cuerpo, y luego tomó la copa diciendo que es la sangre del nuevo pacto derramado para perdón de vuestros pecados. Él va a participar la primera vez como un cristiano que ha testificado públicamente que lo es, que ha tomado ese compromiso, ha tomado ese paso. Porque así vemos que los cristianos primero recibieron la palabra, se fueron bautizados y luego perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que vamos a cantar esa canción que está lleno de mensaje y es un gran testimonio. Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo un inocente murió, mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu
gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu grande amor mi alma vivirá, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Bien, les invito a que nos acompañen en una palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice, por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Este es nuestro Jesús, que lejos de ser un Dios lejano, es un Dios cercano que nos entiende, que conoce nuestras debilidades y así todo se entregó a sí mismo para nuestra salvación. En este acto profesamos que somos parte de Él, que Él a entregar su cuerpo y su sangre, nosotros vamos a esta mañana a tomar el pan y el vino en representación de su cuerpo y su sangre para ser parte de Él. ¿Amén? Vamos a repartir. Gracias, Padre, por todas las bendiciones. Gracias también por esta celebración de la Santa Cena en memoria del sacrificio de Jesús. Jesús mismo dijo en Apocalipsis 3:20, estoy delante de la puerta, el que oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén. Vamos a repartir ahora el pan y la copa y luego lo tomamos todos juntos. Jesús dice que entrará en nosotros simbólicamente, pero con el Espíritu Santo verdaderamente. Tomamos el pan. Tomamos el pan. Y lo mismo con el vino, que es el vino del nuevo pacto, que nos salva. Amén. Participamos de él. Ahora tenemos un tiempo de ofrendar a Dios, que nosotros lo hacemos realmente por agradecimiento a Dios. Él nos ha dado tanto, 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 que sale de nuestro corazón darle a Él. Y siempre nos ha bendecido. De verdad, nunca nos ha faltado ni en la iglesia, ni en la familia, y en muchos sentidos. ¿Se oye? Él va a leer ahora este versículo. 2 Corintios 9:7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Amén. Amén. Y eso es nuestro lema, nuestro moto, que queremos darle con alegría y no por obligación.
Y no es obligación ahora dar nada, es solo que los que nos realmente sale nuestro corazón de darle, pues le damos. Y nada más, quiero dar las gracias al Señor. Gracias, Señor, que tú, siendo rico, te has hecho pobre, has venido a este mundo. Y gracias que podemos participar de tus riquezas. Lo más glorioso es que podemos ser salvos. Gracias, Señor. Queremos dar de lo que tú nos has dado y realmente pedir tu bendición sobre ello y también tu multiplicación en tu precioso nombre, Señor. Amén. Muy bien, hemos llegado ya al final de nuestra celebración. Nos gustaría entregar a Javier su certificado de bautismo para que cuando lo vea con el tiempo pueda recordar este momento. También te daremos una grabación de tu bautismo para que también lo puedas ver. Y tu hijo te pregunte, papi o pa, ¿cómo te llama Marcos? Pa, ¿qué es eso que has hecho ahí, que te has mojado con agua? ¿No? Entonces tú le puedas explicar, ¿sí? Así que invito a Guido, él va a entregar tu certificado. Puedes pasar adelante. ¿Podéis posar ahí para una fotografía? También queremos entregar algunos certificados y hay que llamar a Asad y Doris de la cocina. No sé cómo tendrán sus manos, pero ya, rápidamente, Esther, sí. Ahí está Asad, vale, ya estaba ahí, bien. ¿Asad estaba preparado? Sí. Doris, si vienen con el gorro de cocineros no pasa absolutamente nada. Muy bien, queremos entregar su certificado del discipulado que han hecho a lo largo de estos meses que han transcurrido a Asad. Felicitaciones, Asad. Y también para Doris, felicitaciones. Pero también para Luis, ¿sí? Luis, que él lo ha hecho a distancia, lo ha hecho desde su casa, ¿no? A pesar de que no se ha podido reunir con nosotros, pero ha sido la segunda persona que terminó el curso. Así que felicitaciones, Luis. Mira, ¿puedes estar aquí? Así os sacan una fotografía juntos. Bueno, aquí os mostramos en grande el certificado de Luis, el de Asad y el de Doris. Tenemos que decir que con Doris y con Asad, por la dificultad idiomática, ha costado bastante, ¿no? Pero ellos han puesto mucho de su esfuerzo para poder lograrlo. Recordemos que el próximo domingo, esto es un anuncio interno de la iglesia, el próximo domingo es la asamblea para los nuevos miembros de la iglesia y la convocatoria es el próximo domingo a las 10:30 aquí en este lugar. El próximo domingo a las 10:30 en este lugar. Y el culto, como la celebración, en el mismo horario de siempre, a las 12 horas, ¿sí? Recordemos que seguimos el curso bíblico en la primera carta del apóstol Juan y seguramente que los grupos de fe que se hacen en diferentes hogares, en esta semana quizás tendríamos que hacer una pausa porque no continuamos con el tema, así que seguramente que esta semana no tendremos los grupos, pero retomamos la semana siguiente. Ahora nos vamos a quedar a la comida fraternal o comida de bautismo, ¿sí? Y nos quedamos para compartir. Que Dios os bendiga. Muchas gracias por vuestra participación, en particular a los familiares de Javier y a sus amigos que le han acompañado en esta mañana. Que Dios nos bendiga.